estaba pensando en lo que quería decir, lo que iba a decir para introducir mi día y me gustó lo que dijo el señor Povenroth anoche. Buenas nachos. Porque buenas noches es solo bueno la noche, pero los nachos son buenos todo el día. Y de hecho me di cuenta que está en la fila del final, probablemente está comiendo nachos a medida que está pasando los servicios. Estoy muy contento de estar acá en este es la segunda vez que estoy en esta fiesta y quiero darles gracias a todos los hermanos que han planificado esto por meses, sus sacrificios y el tiempo para servirnos. Es ciertamente una obra de amor y aprecio tanto el ejemplo que nos han dado a todos nosotros. Al comienzo del milenio, basándonos en la población actual, 3 millones de personas o más habrán muerto en los eventos de los últimos tiempos. La tierra, los árboles, el agua, los alimentos, la comida, todo habrá sido devastado. El trauma emocional y mental que la gente estará pasando será abrumador. Usted y yo hemos sido llamados para servir a estos individuos durante el milenio. Y hay un talento que todos tenemos que desarrollar, una habilidad que debemos desarrollar y practicar ahora en nuestras vidas para ser los mejores compañeros de Jesucristo, para ser sus ayudantes en ese tiempo durante su obra. Hay un hombre en la Biblia que probablemente todos conocemos, todos sabemos quién es, pero yo creo que probablemente no se acuerdan cuál su verdadero nombre es. Yo creo que ustedes lo conocen por su sobrenombre. Incluso ustedes creen que saben su significado. Pero quisiera saber si ustedes realmente entienden la profundidad de ese nombre. Vayamos a Hechos 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Se nos introduce a un hombre llamado José. Muchas traducciones en español dicen José o Joseph en inglés, pero muchos de nosotros no lo llamamos así, pero ese era su nombre de verdadero. Pero sabemos que fue renombrado con el sobrenombre Bernabé. ¿Cuántos de ustedes tienen un sobrenombre? ¿Cuántos de ustedes se los dio otra persona? Otra persona les dio ese sobrenombre o ese apodo. Este hombre tenía estas cualidades tan impresionantes que realmente la gente lo comenzó a llamar Bernabé por su sobrenombre, que significa el hijo de consolación. El hijo de consolación. Esta era la cualidad que Bernabé tenía, que comenzaron a llamarlo por este nombre. ¿Y qué hay de nosotros? Para comprender este tema completamente tenemos que ir un poquito más profundo. La palabra griega se llama paraklesis. P-A-R-A-K-L-E-S-I-S. Esto es lo que
es la palabra que se usa para ánimo o consolación. Voy a seguir adelante y darles además dos derivados más de esta palabra que se llama cognado. Si no sabe lo que es un cognado, no se sienta mal. Yo tampoco lo sabía. Significa una variación lingüística de la palabra. Son palabras estrechamente relacionadas. Como la palabra, por ejemplo, en español, caminata, que es un sustantivo, pero también se dice caminando, que es el verbo. Los dos cognados que les quiero dar hoy día es paraklesis, que es el sustantivo, parakaleo, que es el verbo, y parakletos, que es el sustantivo personal. Estos tres cognados tienen la misma definición principal, pero aún hay más. Voy a darles la definición en un momento. Lo que quiero sepan que estas palabras son muy difíciles de traducir a otros lenguajes. De hecho, hay muchos lenguajes que se dieron cuenta de esto cuando trataron traducirla y decidieron dejarla como paraklesis o parakaleo. Ni siquiera la vamos a traducir porque no hay una palabra buena en el lenguaje que usaban. De hecho, William Barclay dice que la palabra es intraducible. Entonces, muchos simplemente la adoptaron en su lenguaje. Sin importar la palabra que uno escoja, uno no podría alcanzar a describir esta palabra por completo porque las palabras que existen son muy limitadas. Se ha traducido de esta manera. Podría traducirse como un verbo o un sustantivo. Por ejemplo, se ha traducido como consuelo, consolador, abogado, consolación, exhortación o exhortar, súplica, deseo, pedido, ayuda o ayudador, consejo o consejero, asistente, asistente legal, defensa, defensor, suplicante y muchas otras palabras por el estilo. Y nuevamente ninguna de estas palabras es incorrecta, pero son todas incompletas. La definición en el diccionario Thayer dice llamar al lado de uno o una llamada cercana. Es como si alguien está caminando por un camino y alguien está al lado suyo. Pero incluso en esa definición, uno no alcanza a abarcar completamente lo que está ocurriendo. Es la razón por qué la persona que ha sido llamada al lado de uno está ahí. Es uno que presta su presencia a sus amigos. Esta es la mejor definición que he encontrado. Uno que presta su presencia a sus amigos en un tiempo de necesidad. Voy a describir los 140 detalles de este significado. No, esto es broma. Vayamos al primer ejemplo en Juan 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Hay una sección de la escritura, esta es una sección de la escritura que nos lleva al final de la vida de Jesucristo. Voy a comenzar aquí en el versículo 15. Dice, si me amas, guardad mis mandamientos.
Esto está introduciendo al versículo 16. En el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos o Consolador. Esencialmente está diciendo que yo he sido esto durante tu vida. Yo he sido tu consolador, tu Paráclitos, para ser tu amigo y tu instructor. Pero ahora yo me voy a ir y tengo que dejar a alguien con ustedes. Entonces dice, y os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando del día de Pentecostés que se acercaba. Nuevamente, Jesucristo ya no iba a poder caminar con ellos físicamente. Pero Él dice, si ustedes me aman, yo voy a poner un pedacito de Dios, de mi Espíritu Santo, para que esté con ustedes, para que los guíe, los ayude, los dirija. Este espíritu a veces se utiliza para enseñar o para recordarnos algo que sabemos. Vayamos a 1 de Juan 2, versículo 1. Es otro aspecto de este Paráclitos. En el capítulo anterior, en el primer capítulo de 1 de Juan, Dios le está instruyendo a la gente que no pequen y no sean capturados de la oscuridad. Y ahora dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un Paráclitos, un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Les dice esto para que no pequen, pero si lo hacen, tenemos a alguien que está ahí para nosotros, con quien podemos contar. Jesucristo otra vez, que está en el cielo, pero está sirviendo una función legal para nosotros, que es una de las maneras en que esta palabra también se usaba. En la antigua Grecia se usaba a menudo esta palabra para un abogado defensor, para alguien que era llamado al lado de alguien para defenderlos, de alguien que los acusaba. Jesucristo aún sirve en este rol para nosotros en el cielo contra Satanás, quien acusa a los hermanos día y noche, que es algo que vemos en Apocalipsis 12:10. En el versículo 3, note otra vez, esto es para aquellos que guardan sus mandamientos. Es una relación y una función especial privilegiada que Jesucristo tiene con aquellos que le aman y le obedecen. Que podemos saber que Él está a nuestro lado siempre. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. Esta ayuda poderosa que necesitamos está conectada con la esperanza que todos tenemos. Dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan las tradiciones que les fueron enseñadas, ya sea por palabra o por nuestra epístola. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, que nos amó y nos dio por gracia consolación eterna y buena esperanza, nuevamente hablando de alguien que está ahí a nuestros lados, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta palabra, conforte, se refiere a Paráclitos.
Ahora, la palabra consolación o consuelo, hablamos de esta palabra cuando alguien está triste o está lidiando con algún problema, que nosotros estamos ahí para consolarlos y ayudarlos a que se sientan mejor. Pero esta traducción se hizo popular en el siglo XIV cuando John Wycliffe, quien fue la primera persona que tradujo esta palabra de esta manera, como consuelo. Pero la palabra para él significaba algo muy diferente. Significaba que en nuestro lenguaje moderno estas palabras tienden a ser usadas con pena y tristeza. Pero cuando John Wycliffe la tradujo como consuelo, era de la palabra latina fortis, que significa valiente. Así que para clesis y para caleo se usaba a menudo para fortalecer el corazón de alguien, ayudándole a ser fuerte y valiente. La esperanza que hemos aprendido y conocemos del plan de Dios y de la gracia de Dios nos da valentía, nos ayuda a seguir adelante incluso cuando caemos, incluso ante cosas realmente duras. Y esto viene de Dios y de Jesucristo para que podamos estar firmes y sólidos en la fe hasta el final. Este es el mismo concepto que la palabra hebrea también tiene cuando Dios le estaba diciendo a Josué que fuera fuerte y muy valiente, que su corazón sería fortalecido. ¿Y por qué fue fortalecido su corazón? Por el conocimiento sólido de que Dios estaba con él mientras se sometía y obedecía. Eso es a menudo lo que alguien necesita cuando nos llaman a su lado. Necesitan que se les recuerde y se les fortalezca el corazón que Dios está con ellos, que conocen la verdad, que al obedecer a Dios pueden resistir hasta el final. Así, este conocimiento y fortaleza nos impulsa hacia adelante nuestro llamado cristiano para continuar haciendo buenas palabras y obras. Sabemos que Dios va a estar con nosotros hasta el final. Impulsa al cristiano a continuar haciendo buenas obras. Quiero ver ahora 4 maneras prácticas donde nos podemos convertir en hijos e hijas de consolación o exhortación, en personas que están al lado de aquellos que nos necesitan. La primera es observando o mostrando interés. Vivimos en un mundo sumamente acelerado, lleno de más datos, tweets, mensajes de lo que nuestra corteza prefrontal puede manejar. En este mundo de ritmo rápido, es imposible mantenerse con todo. Y es fácil decir esta semana, hey, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Y realmente ni siquiera escuchar la respuesta. Nos movemos tan rápido que no podemos procesar la forma en que se dio la respuesta. Mucho menos leer el lenguaje corporal para ver si la respuesta dada coincide con todos los demás. En Filipenses 2:4, se los voy a leer simplemente, y probablemente ustedes se han memorizado dice que cada uno de vosotros vele no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora, mis hijos siempre se ríen de mí cuando afino una palabra simple. Voy a definir la palabra mirar aquí? Porque curiosamente esa palabra solo se usa 6 veces en la Biblia y contiene un significado un poco diferente. Su raíz significa mirar con escepticismo o contemplación. Entonces, esto significa que cuando te pregunte cómo estás y tú dices bien, y yo lo miro y tengo que asegurarme de que el lenguaje corporal
sea el correcto con lo que me están diciendo. La palabra contiene un análisis mental que ocurre con lo que ves. Uno analiza si la persona está diciendo lo correcto. Para ello tenemos que ser contemplativos con lo que observamos. La respuesta de alguien, su lenguaje corporal. También puede ser saber cómo son normalmente, cómo responden normalmente los buenos momentos, para que nos demos cuenta de cuando algo es diferente. Están actuando un poquito diferente y ya están retraídos o distraídos o agobiados o desanimados. Porque esa observación nos puede dar a entender que hay algo más profundo que está ocurriendo. Al principio podrías preguntar algo como, ¿es verdad? ¿Seguro que estás bien? Me has parecido que vacilaste un poquito en tu respuesta, porque la verdad es que la mayoría de la gente asume que solo preguntas para ser amable y no están realmente interesados. Como una platitud. Así que te dicen lo que quieres oír, pero la pregunta de seguimiento a menudo conduce a una conversación real sobre la verdad de lo que realmente está pasando en su vida. Es impresionante cuando uno realmente le hace una segunda pregunta, como, ¿seguro estás bien? Entonces, el primer aspecto que quería hablar era observar, el segundo es escuchar. Parece sencillo, ¿verdad? Pero un buen oyente es una verdadera joya. La mayoría no son buenos a eso. Yo no lo soy. Es algo en lo que estoy tratando de mejorar. No sé escuchar bien. Y si alguien tiene que tomar 15 minutos para contarnos realmente por lo que están pasando, ¿tenemos la solución en nuestra mente después de 5 minutos? En 5 minutos yo ya sé lo que les quiero decir y no siquiera estoy dispuesto o preparado para escuchar el resto de la historia. ¿Cuántas personas son buenos en hacer multitareas, hacer muchas cosas al mismo tiempo? Yo les voy a decir, no lo son. Ninguno de nosotros lo es. La idea de la multitarea se desarrolló en la época de los computadores personales, cuando los computadores empezaron a programarse para hacer varias cosas a la vez. Los humanos adoptaron la idea de que ellos también podían hacer varias cosas a la vez, pero estudio tras estudio demuestra que no podemos, cometemos más errores, nos llevas más tiempo, no podemos escuchar de verdad a alguien mientras al mismo tiempo analizamos lo que hemos oído previamente. ¿Puedo realmente escucharlos mientras están hablando? ¿Puedo recurrir al conocimiento, la experiencia, las escrituras para formar una solución mientras seguimos escuchando su historia con un enfoque concentrado? No se puede. ¿Hay alguien en su vida que realmente sepa escuchar? Alguien que ustedes saben, yo tengo personas así en mi vida, que no están simplemente escuchando, esperando para interrumpir. Es a veces impresionante cuando uno encuentra una de estas personas que realmente en silencio nos escuchan y cuando uno está por teléfono nos dice, ¿estás ahí? Porque uno está acostumbrado a que lo interrumpan. ¿No es increíble que cuando alguien deja de lado no solo lo que estaba haciendo por ti, sino su propia necesidad de hablar y compartir para estar realmente a tu lado? Escuchar demuestra a los demás que te importan y que tanto ellos como sus experiencias son importantes y merecen la pena. Escuchar transmite respeto e interés y comunica que vales mi tiempo.
en Proverbios 18:2 dice una declaración simple: el necio no se deleita en comprender, sino en expresar su propio corazón. El necio simplemente quiere interrumpir y esa escritura me golpea en la cara. Jesús se tomó tiempo para entender de dónde venía la gente. Quería saber, ya fuera un niño endemoniado, una mujer samaritana, un centurión, él los encontraba a su nivel para poder ayudarlos. Me resulta interesante que el que vemos con este apodo, hijo de venir al lado de la gente, el hijo de Paraclesis, apenas consta que que dijera nada. Ahora, yo me imagino que él tiene que haber sido alguien que era extremadamente bueno para escuchar a otros. Entonces, los primeros dos aspectos que hemos cubierto es observación y escuchar. El tercero es la evaluación. Si de verdad aprendemos a escuchar, ahora hay que practicar algo de sabiduría y discernimiento y comenzar a preguntarnos qué es lo que realmente necesitan. ¿Necesitan simplemente desahogar una frustración o una experiencia? Parece que buscan que les ofrezcamos soluciones. ¿Qué de lo que acaban de compartir era realmente importante para ellos? ¿Necesitan ánimo como cristianos o como padres, como amigos? ¿Están atascados en algo en lo que necesitan ayuda? ¿Hay alguien más que tenga más experiencia en que yo pueda orientarles? Este análisis es realmente importante. A veces requiere tiempo para orar y meditar sobre la situación. No siempre vamos a tener la respuesta y vamos a tener que orar al respecto para que Dios nos dé el espíritu de guía, nos traiga a la memoria las escrituras correctas y nos permita comprender lo que la persona necesita. Entonces hemos hablado de observar, escuchar y evaluar. La última es responder. Acercarse a ellos a donde están, a donde se encuentren. Lo más apropiado puede no ser quizás una solución, sino un sincero reconocimiento de lo que están pasando. Es sumamente difícil. Y que uno realmente siente que están pasando por una prueba tan difícil. Si están desanimados, puede que necesiten que uno les recuerde quiénes son, que son hijos o hijas de Dios y que Dios los ama y que son valiosos. Los mismos que usted ha visto los puntos fuertes que ellos tienen, sus contribuciones, sus esfuerzos de lo que ustedes han sido testigo, su corazón por otros, cómo han perseverado a través de pruebas intensas y cómo han seguido avanzando hacia el reino de Dios. Uno quizás les puede decir, yo no me imagino cómo ha seguido perseverando por esa prueba, pero ahí estás sábado tras sábado y estás aquí. Y aún continúas ayudando y sirviendo a otros. De esta manera uno procura comunicarles que son importantes para nosotros. Si están en medio de un tipo nuevo de prueba, puede sentirse abrumados por lo desconocido. Puede que se sientan estancados. A lo mejor usted mismo tiene esa experiencia. ¿Lo ha guiado esta persona a usted porque usted ha pasado por una situación similar y tiene un consejo
o conoce a alguien más que lo tenga y Dios quiere que lo ayude o que le apunte a esa persona, es sumamente importante que esta respuesta sea sincera. La gente es sensible a la adulación superficial, a la falta de sinceridad y a las palabras vacías. En Proverbios 25:20, y yo creo que ustedes se pueden relacionar a esto, identificar con esto. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre jabón echa vinagre. A veces si encontramos a uno de nuestros hermanos sumido en la tristeza, puede parecernos que necesitamos animarlos, pero esto suele ser un error. La gente a menudo necesita tiempo para vivir su dolor, para procesarlo. Y no es a nuestro tiempo, va a tomar el tiempo que ellos necesitan. Uno de los errores que podemos cometer, por ejemplo, cuando alguien ha perdido recientemente a un ser querido, es decirlo, los volverás a ver. Puede que sea una forma incierta, pero el hecho es que ellos ya saben esto y ellos simplemente están profundamente tristes. Y puede que tengan esperanza en el futuro, pero su dolor es real ahora y necesitan tiempo para extrañar, para estar de luto por el tiempo que ya no podrán pasar en esta vida física con ese ser querido. Tal vez alguien ha sido diagnosticado recientemente con una enfermedad grave como el cáncer. Y alguien dice, yo sé que Dios te va a curar. Sé que te vas a mejorar. ¿Por qué decirle eso? ¿Acaso Dios nos ha dicho esto? Porque a mí no me lo ha dicho. ¿Cómo lo sabes? Eso es algo que esperamos. Y en tu corazón puedes tener el sincero deseo de animarlos, pero las palabras son vacías porque no están basadas en la verdad. Tal vez Dios no los va a sanar. Ellos tienen que saber que estamos a su lado. Otro ejemplo, un adolescente, un joven que ha dejado la iglesia, podemos simplemente decir, oh, ellos van a volver. ¿Lo harán? ¿Cómo lo sabes? Quizás no volverán en esta vida. La forma en que realmente nos acercamos a alguien no es a través de palabras vacías. A veces simplemente hay que llorar con ellos, compartir el dolor, hablar de su ser querido, mirar fotos juntos, escuchar sus recuerdos. Y ese es parte del sanamiento que tienen que procesar. Otro error puede ser intentar cambiar de tema, pero no necesitan distraerse, necesitan un amigo. Quizás no necesitan una vacación de su realidad. Puede que a nosotros nos haga sentir mejor cambiar de tema, pero probablemente a ellos no. Tenemos miedo de hablar de las dificultades, del dolor, la pena, las pruebas, el pecado, la enfermedad, la muerte. Puede que haya un momento para compartir nuestra propia experiencia, pero no debemos interrumpir al otro para hacerlo. Porque entonces el centro de la atención se traslada a nosotros y ellos pasan a segundo plano. Yo cometí este error esta semana en la piscina, alguien estaba contando algo difícil por lo que estaban pasando y yo me metí a contar cómo pasamos por una situación similar en menor medida y cómo funcionó.
estaba tratando de darles esperanza de que todo iba a salir bien como me pasó a mí. Y no fue hasta que me fui a mi pieza que me di cuenta de lo que había hecho. Dudo que les hizo sentir mejor. Ellos querían que yo los escuchara. Mis amigos saben que yo soy un orador emocional. Me llaman Baby Wawa. Y es cierto. Es difícil hablar de esto y no conectar conmigo mismo, no relacionarme o identificarme con lo que hablo. Eso forma parte del proceso. Ninguno de nosotros es perfecto. Esto es el propósito, esto es mejorar. Jesucristo ciertamente tenía este talento. Quizás alguno de ustedes tiene este talento. Esto ciertamente no es cierto para mí y la mayoría de nosotros. Pero ahí tenemos que estar tratando de aprender y hacerlo en un nivel productivo y útil. Es mucho más un arte que una ciencia exacta y afortunadamente Dios nos da mucho tiempo y oportunidades para practicar y nos vamos a equivocar y tenemos que pedirle a Él que nos ayude y yo les garantizo que les dará muchas oportunidades porque la gente constantemente está pasando por cosas y necesitan gente que los consuele. En Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. ¿Qué son las buenas palabras? Hay un tiempo para todas las cosas. Las escrituras suelen ser un buen comienzo para encontrar las palabras correctas. Pídale a Dios que le dé las palabras correctas y para decirlas en el tiempo apropiado. Y como lo dije antes, esto es un arte, porque depende de dónde se encuentre la persona y de lo que necesite en ese momento. ¿Necesitan que se les recuerde que Dios completará la buena obra en ellos? ¿O que Dios deja a los 99 para ir tras la oveja perdida? Que las pruebas no son porque han hecho algo malo, sino que a través de muchas pruebas los cristianos entran en el reino de Dios. Ninguno de nosotros entra al reino en un crucero, es a través de las dificultades. Si alguien está teniendo dudas acerca de su llamamiento, a menudo necesita un amigo que camine a su lado para recordar que la vida es una jornada y que es difícil y que todos estamos luchando y trabajando juntos y que si seguimos poniendo un pie delante del otro, obedeciendo a Dios, confiando en Él, llegaremos a la meta, porque no es solo de nosotros sirviéndolos a ellos, un día ellos nos van a tener que ayudar a nosotros, porque eso es lo que hacemos. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia, esta paciencia y resistencia, y de la consolación, que es el Paraclesis, os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo, porque Él es perfecto en esto. Él es el ejemplo y el modelo que Dios nos dejó. Vamos a pasar por pruebas y acontecimientos que se desarrollarán en los años venideros, los últimos tiempos, y todos necesitaremos desarrollar esta habilidad. Dios nos dio esta familia ahora por una razón, para seguir creciendo y practicando el don de estar al lado los unos de los otros para un día llegar a servir a billones de personas, ayudarlos, guiarlos cuando se desvían. Recordemos estos 4 principios para volvernos hijos e hijas de la consolación: observar, escuchar, evaluar y responder.
O-E-E-R. ¿Qué es lo que eso deletrea? Nada. Estaba tratando de hacer un acrónimo, pero no me resultó. Lo primero que apareció en español, oler, es eso, oler. Y puede que aquí haya una pequeña conexión, oler, olfatear. Pero sí, en realidad hay que encontrar y olfatear un poco lo que está pasando con la otra persona. Es un don que Dios quiere que practiquemos y desarrollemos ahora, porque lo vamos a usar con mucha frecuencia en el milenio con aquellos que están luchando. Feliz fiesta.